Hola, me llamo Juan y soy tu profesor de español aquí en YouTube. Hoy vamos a hablar de el doblaje en español. En los países de habla hispana muchas veces las películas o las series de televisión que originalmente son en otro idioma, en inglés, en coreano, en japonés, en alemán, en cualquier otro idioma que no sea el español, son dobladas. Es decir, que se les añade otra banda sonora, otro sonido, donde actores especializados utilizan su voz para doblar a los personajes que en la pantalla originalmente hablaban en otro idioma. Hoy en día el doblaje convive con lo que llamamos versión original subtitulada, que es cuando podemos ver estos contenidos audiovisuales, estas series de televisión, estas películas, etcétera, en su versión original, con su sonido original, pero subtituladas en español. Normalmente elegimos entre doblaje o versión original subtitulada. Hay dos versiones en general del doblaje. Normalmente se hacen dos doblajes para cada producto. Una que se hace exclusivamente para España y que normalmente se llama español europeo, español de España o castellano. Entonces, si tienes un DVD o si ves algún programa en Netflix y encuentras como una de las opciones, ya sea español europeo, español de España o castellano, tienes que saber que esa versión ha sido doblada en España para el público de ese país. Y normalmente hay otra versión para toda Hispanoamérica, es decir, para el resto de los países de habla hispana. Esta versión para Hispanoamérica normalmente se etiqueta de la siguiente manera: español, simplemente, español latinoamericano o incluso español latino. Hace años, en España también se consumía doblaje de Hispanoamérica, sobre todo en televisión más que en cine. Por ejemplo, series de televisión, dibujos animados y también películas de Disney eran dobladas en Hispanoamérica para todos los países de habla hispana, incluyendo España. Así que todos los hispanohablantes de cierta edad compartieron el mismo doblaje cuando vieron muchas series y algunas películas. Para bien o para mal, este ya no es el caso. Pero, ¿qué tipo de español o de españoles se usa? Dado que no hay un español hispanoamericano, eso no existe. Tampoco necesariamente hay un español de España, puesto que hay diferentes variedades de español que se hablan en la península ibérica. ¿Qué versiones de español se usan en estos dos doblajes? Bueno, en los dos casos se utiliza algo que se llama español neutro, aunque español neutro diferente, dos versiones del español neutro, por así decir. Se trata de variedades artificiales que se supone se entienden bien por cualquier hispanohablante. Es decir, la versión de España está hecha en un español que se supone que las personas, los espectadores de cualquier región de España van a ser capaces de entender perfectamente a la primera sin tener que hacer un gran esfuerzo. Y la versión que se hace para Hispanoamérica también utiliza un español neutro, un español que no sea reconocible, que no sea de un país ni de otro, pero que todos los hispanohablantes de cualquier región, de Argentina, de Perú, de Chile, de México, etcétera, etcétera, de Venezuela, de Colombia, sean capaces de entender a la primera y sin hacer un gran esfuerzo. Pero todo esto es teórico y estas dos versiones del español son artificiales. Entonces, ¿qué sucede? Que en el español neutro que se utiliza en el doblaje para Hispanoamérica, muchas veces escuchamos expresiones que nos suenan más mexicanas que otra cosa. E incluso el acento, seguramente más a los hablantes de fuera de México, nos puede sonar, cuando escuchamos este doblaje, un tanto mexicano y por lo tanto no tan neutro. También el español dicho neutro que se utiliza en el español de España no es tan neutro como se pretende. Primeramente porque sí suena a español de España, con lo cual ya no es neutro, es el español reconocible de un país. Y concretamente se trata del español que se utiliza en el centro o norte de la península ibérica. Un español que no es el que utilizaría en su día a día, por ejemplo, alguien del sur de España. Pero siempre, en los dos casos, se trata de español neutro, de versiones artificiales, es decir, que nadie, ningún hispanohablante nativo habla como en los doblajes, ni en el doblaje que se utiliza para América Latina, para Hispanoamérica, ni en el doblaje que se utiliza para España.
Es muy importante que sepas esto si estás aprendiendo español y ves contenido doblado para mejorar tu español. A veces el contenido doblado ayuda, puesto que se habla de una manera más clara y el sonido suele ser mucho más nítido que en las versiones originales, y esto puede serte muy útil. Escoge el doblaje que más te interese, el de Hispanoamérica o el de España. No importa demasiado cuál elijas. Esto es completamente algo que tiene que ver con tu preferencia, es algo completamente subjetivo. A mí personalmente no me gusta ninguno de los dos doblajes, pero si aprendiera español seguramente vería algún contenido doblado, sobre todo al principio. Pero cuidado, no imites el español de los doblajes, puesto que nadie habla así. Es mejor que veas contenido creado directamente en español de cuantos más países posibles. Puedes ver contenido del país que a ti te interese, el país donde vivas o al que quieras viajar, o contenido de diversos países para que te familiarices con los acentos y las expresiones de diferentes lugares. Pero a ti, ¿qué doblaje te gusta más? ¿Has visto doblaje para Hispanoamérica o doblaje para España? ¿Cuál de los dos te gusta más? ¿Cuál te gusta menos? ¿Por qué? Házmelo saber en los comentarios. Por mi parte, esto es todo. Hasta la próxima. Gracias.